Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos cordialmente a Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción. Bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. La primera inquietud está relacionada justamente a la lucha contra la corrupción. ¿Por qué cree usted que en este momento se han acentuado los temas de corrupción en emergencia? ¿O es que ya existían estos casos, simplemente no salían a la luz pública? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a usted, a los televidentes. La corrupción es un problema sistémico en el país, es un problema estructural. La corrupción ha habido casi siempre, y por no decir siempre. Lo que ocurre es que en el último periodo, en el régimen de la gavilla anterior, y en el último periodo a propósito de la pandemia y por lo tanto del estado de emergencia, fluyeron recursos y se volvió incontrolable la gestión de algunos organismos que aprovecharon adquirir insumos, medicinas, etcétera, con sobreprecios. Pero estos sobreprecios en la estructura de la salud del país ya existían. La mafia organizada fue instituida en el régimen anterior. Lo que ocurre es que teníamos ministras de salud que no les interesaba este país, cuando más el cargo, para luego catapultarse a algún organismo internacional. De tal manera que ahora hemos vivido con amargura esta circunstancia muy parecida a la del terremoto de Manabí. 3.500 millones de dólares se llevaron a propósito del terremoto que generó luego esta idea de la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas. Es un problema que exige que los ecuatorianos, los medios de comunicación, los sectores diversos de la sociedad, nos organicemos para impedir que siga la subasta del país. Ahora, el actual gobierno ha hablado de una cirugía mayor en la lucha contra la corrupción, por un lado. El año anterior incluso organismos como la Fiscalía, la Contraloría, la UAF, el Consejo de la Judicatura firmaron un acuerdo para enfrentar más decididamente esta lucha contra la corrupción. Ustedes como comisión han presentado varias denuncias en la Fiscalía, pero al parecer no avanzan estos temas. Entonces, frente a ello, ¿qué hacer? Nosotros hemos presentado desde hace 5 años, cuando se instituyó la Comisión Nacional Anticorrupción, que no le cuesta un centavo al país ni a nadie, denuncias que todavía están siendo procesadas. El caso emblemático de Manduriaco. Evidentemente, cuando usted habla, como lo dijo el presidente, de la cirugía mayor, hay que establecer que la cirugía mayor debe ser un sistema, no solamente la buena voluntad de alguien del Estado ecuatoriano, es un sistema. ¿Qué puede hacer el país si tenemos una Asamblea Nacional cercada por los diezmos, o por el caso de Mendoza, entre otros, si se reparten allí cargos políticos en función del voto? ¿Qué podemos hacer si es que esa asamblea no ha sido capaz de fiscalizar? ¿Qué podemos hacer si existe un Consejo de Participación Ciudadana, que es un monumento a la tontería desde la perspectiva constitucional, y si ha sido incapaz de hacer alguna cosa en la lucha contra la corrupción? La presencia de Tuárez es el monumento a esa tontería. Pero si no podemos ¿Qué podemos hacer si es desde la Corte Nacional de Justicia, recién luego de la renovación y luego del estudio correspondiente para saber quiénes deben seguir de jueces o no, ha comenzado a funcionar? De allí que lo que está haciendo la Fiscalía es muy importante estas horas, es muy importante y merece el apoyo de todos nosotros. Pero también la función jurisdiccional debe ayudarle, pues no puede poner libre al señor Morales apenas llega a ser detenido. Ese es otro tema, justamente ese es otro tema muy importante, porque si bien es cierto la Fiscalía está haciendo su trabajo y ha habido una queja incluso de la fiscal en el sentido de que, bueno, ella hace su trabajo, pero ¿qué pasa con la función jurisdiccional? El tema de los jueces, a propósito del caso Morales, a propósito del caso Mendoza, en definitiva, algo hay que hacer. ¿Qué es lo que ustedes han propuesto justamente frente a esta necesidad de una actuación más firme de las instituciones? Le decía yo que es indispensable constituir un sistema
pase por algunas reformas elementales de mediano plazo. No podemos dejar a Contraloría sin la capacidad de emitir opinión previo a los contratos, porque si no le dejan a Contraloría que actúe después de que se llevó el dinero, y ese no es el tema de Contraloría, sino del sistema perverso que lo generó Correa para dejarle sin acción. ¿Qué más podemos hacer? No podemos tener una superintendencia de compañías que entregue el RUJ a alguien o a una empresa con 10 actividades comerciales distintas. Pueden vender sándwiches, colas, cervezas e insumos. Entonces también allí hay que actuar. Este sistema debe pasar para que la Fiscalía también tenga jueces anticorrupción, operadores anticorrupción. De tal manera que hay que estructurar un sistema que permita avanzar en la construcción de un modelo anticorrupción. Y este sistema pasa también por actuar sobre la formación de los jóvenes, de los estudiantes, de los diversos sectores formativos, a fin de dotarles de una acción de ética, de probidad. Eso también es importante, de tal manera que es educación, es prevención y es acción. Este es un sistema que hay que construirlo para que no sea el esfuerzo de unos o de algunos. Ahora, el país en general es un país corrupto, porque eso es lo que se nos da la idea. Hemos visto el caso de un asambleísta que está en este momento procesado por supuestos actos de corrupción, un prefecto, un expresidente de la República. ¿Qué ejemplo nos da justamente a lo que usted señala, a educar a nuestra población, a nuestra juventud, que de pronto está viendo en estos sujetos, en estas personas, una especie de ejemplo, porque son autoridad? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo cambiar eso? El país no es el corrupto como conjunto. En el país la decencia es parte sustantiva del ecuatoriano. Lo que ocurre es que quienes han captado el poder político del Estado a lo largo de muchísimos años atrás han sido representantes de mafias corruptas que dicen organizarse en partidos políticos, asaltan las ideas, se toman el partido, dicen que responden de esa manera, pero evidentemente no es así, no es así. Creo que es importante, por lo tanto, señalar que la corrupción se ha iniciado con el asalto a las ideas, a los partidos y la promoción electorera. Desde allí comienzan los desfases. El país debe aprender a designar y elegir gente de probidad en las funciones. Esa es parte de la garantía. Lo que sí hay es una gavilla de asalto. Pero déjeme decirle algo. Es claro que la corrupción está enquistada en ciertos sectores del poder público, pero también hay corruptores desde la actividad empresarial. Hay empresas corruptoras de este sistema público. Hay empresas evidentemente de gran capacidad de trabajo, de honestidad desde luego, pero hay otras que han emergido en esta circunstancia. El mejor ejemplo es Odebrecht. El mejor ejemplo es Odebrecht, a la cual hay que llevarle por los 6.000 millones de dólares que recibió de inversiones en el país a la investigación adecuada. Está bien la persecución, por decir de alguna manera, la acción inmediata de la Fiscalía sobre problemas menores, pero no nos olvidemos de los tiburones. Ahora, se creó una comisión, el gobierno creó una comisión de lucha contra, una secretaría de lucha contra la corrupción, que al final tuvo que desaparecer porque, como en una declaración previa usted lo había manifestado, era como poner al gato a cuidar el queso. Se habló de la creación de una comisión internacional que tampoco se le ejecutó. ¿Cuánto peso y cuánto ámbito de acción tiene en este momento la Comisión Nacional Anticorrupción, de la que usted es coordinador, que sería lo único de la sociedad civil que en este momento está enfrentando a la corrupción? ¿Cuánto asidero tiene la comisión y cuánto oído ha tenido cuando usted mismo ha manifestado que, por ejemplo, la Fiscalía no ha dado paso a varios procesos de hace 5 años? Yo creo que no solamente la Comisión Nacional Anticorrupción representa a la sociedad civil. Hay periodismo de investigación, hay sectores diversos que tratan de hacer mejor las cosas. Nosotros hemos tenido una participación muy activa, eso sí,
como yo le decía, sin que cueste nada al país. Tenemos algunos momentos de inquietud cuando no se apuran las cosas porque quisiéramos que todo aquello sea más rápido, pero apoyamos necesariamente a los instrumentos de la acción pública que están en la Contraloría y en la Fiscalía. Creemos que hay que dotarles de acción y de herramientas necesarias para que puedan cumplir su labor. Desde luego la Comisión Nacional Anticorrupción seguirá allí como ente de la sociedad civil, pero lo que nos preocupa no son solamente los elementos que usted acaba de señalar, porque el peso de la comisión es importante, ciertamente, estamos organizados con núcleos en diversas provincias, pero lo que creo que se vuelve indispensable es esta especie de militancia activa de la sociedad ecuatoriana para poner un alto, para que no nos sigan robando, ni en pandemias y tampoco fuera de las pandemias, porque el asalto ha sido generado ciertamente por quienes nos han gobernado. Hay que hacer un listado de quienes nos han gobernado en este país para tener en cuenta quienes nos han asaltado. La gran inmensidad del pueblo ecuatoriano ha sido el asaltado. Gracias, Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Vamos a hacer una pausa en Telerama Noticias. Al volver tendremos más para ustedes. No se vayan.